Ya estamos nosotros en línea con el viceministro de Comercio y Servicios, el señor Pedro Mancuello, para hablar justamente acerca de lo que finalmente se logró acordar de manera conjunta. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Edgar. Saludo a la audiencia. Viceministro, de ya nosotros agradecidos por este contacto y quisiéramos tener más detalles de lo que se anunció la semana pasada y para que la ciudadanía en general pueda comprender también en qué se traduce todo esto. Sí, efectivamente, ante la suba de una serie de productos muy sensibles, como el combustible, la carne, algunos frutihortícolas, iniciamos una serie de reuniones desde el Ministerio de Industria y Comercio inicialmente, y también esta semana que pasó, se han ampliado esas reuniones a otras instancias del gobierno. El propio ministro de Hacienda estuvo interiorizándose, el presidente del Banco Central, los técnicos del BCP que trabajan en los indicadores de inflación, también el ministro de Agricultura y con sectores representantes de la cadena, final de la cadena, que es el comercio. Con el presidente Capazu tuvimos una reunión del Ministerio de Hacienda también, y uno de los temas centrales es el tema de la carne. La carne, además de ser una parte importante de la alimentación del día a día de la población, también es una fuente de ingresos que mueve una parte importante del, del circuito productivo, industrial, y este año batió todos los récords también, ¿verdad? Así como los precios tan altos, también el valor de nuestras exportaciones han superado el récord histórico y estamos pasando los 1.250 millones de dólares de exportación de carne. Es decir, nunca antes había ingresado tanto volumen de dólares como concepto de exportación de carne. Tuvimos, sin terminar el año ya, y al terminar el año va a aumentar más todavía, ¿verdad? Un récord importante por una parte. Por otra parte, a nivel interno, los precios han subido, los productores estaban recibiendo mejores precios, los frigoríficos estaban exportando mejores valores, pero los últimos sucesos, como el cierre del mercado chino para Brasil por un problema de vacas locas, generó un exceso de oferta, es decir, animales que en vez de ir a China, quedaron dentro del mercado brasileño y que también ellos empezaron a competir con nosotros. Esto produjo una reducción del precio que los frigoríficos pagan a los productores, a los ganaderos, en un promedio entre un 10 y un 15%, y lo que creemos y esperamos es que este menor precio llegue a los consumidores en general, pero adicionalmente se trabajó una línea de cortes que llamamos cortes populares, donde queremos también tener unos descuentos importantes, ya que la Capazu anunció inclusive que está dispuesto a sacrificar sus márgenes y vender sin costo al consumidor final. Entonces, si conseguimos que los productores que están recibiendo un menor precio llegue a la industria y que la industria transfiera menores precios al comercio, eso permitiría un menor precio final a los consumidores. Viceministro, lo que la ciudadanía generalmente consulta es si estos cortes denominados populares y el ajuste que se pueda dar, ¿va a encontrar esto en todos los supermercados? ¿Esto es una regla o es un acuerdo al que deben de llegar los supermercados con sus proveedores? Para tener una idea y para Eh, poder justamente explicar mejor acerca de esto, porque nos consultan normalmente, decían, se dio el ajuste, pero nos vamos al supermercado y encontramos nuevamente el precio de la carne bastante alta, ni siquiera los cortes populares. O sea, ¿cómo se traduce esto finalmente a góndolas, al consumidor final? Asimismo, los consumidores todavía no han observado la reducción más importante de los cortes populares. Eso es lo que queremos que llegue a suceder. Hay un proceso en el cual todos los viernes los frigoríficos le pasan sus precios a los supermercados hacen sus pedidos, eso empiezan a recibir a partir del lunes y tienen que distribuir. Entonces, hay un proceso que no es inmediato, y nosotros todavía no estamos observando, al igual que el consumidor,
precios y reducciones importantes en los cortes populares. Entonces, lo que sí se empezó a observar, y es también la otra parte de tu pregunta, eh, no vamos no vamos a observar tampoco que el precio de la carne baje en un porcentaje determinado. Eso sería un acuerdo de precios que no está permitido tampoco por la ley, sino lo que estamos propiciando es que haya una competencia donde cada frigorífico semanalmente identifique algunos cortes, haga unas ofertas especiales en esos cortes a los supermercados con quienes trabajan, y los supermercados trabajen en las ofertas con sus clientes. Entonces, el supermercado de tu barrio puede ofrecer esta semana un corte especial, una costilla, por ejemplo, de tal frigorífico a un precio más reducido. Eh, Uno empezó a ver algunas reducciones, pero no son importantes todavía. La gente espera más, pero es importante también entender que la carne es un producto, todos lo consideramos de primera necesidad, pero es un producto que se ha valorizado. La carne paraguaya es un producto que ha generado, les comentaba, era más de 1.250 millones de dólares de valor de exportaciones que ingresaron al país para retribuir a toda la cadena productiva. Es un producto de alto valor, o sea, nosotros no vamos a encontrar carne barata. La carne es un producto de alta valoración. Lo que sí estamos buscando es que de aquí a fin de año podamos observar ofertas especiales en algunos cortes, producto de que los supermercados con los frigoríficos han hecho un renunciamiento a sus márgenes, pero la carne es un producto que en Paraguay, ¿verdad?, lleva 9 meses, casi igual que un bebé, el proceso de gestación. Hay un proceso previo de servicio, y se tiene como mínimo 2 años. Tenemos casi 3 años para que un animal esté en condiciones de ser faenado y llegue después de todo ese proceso al consumidor. Entonces, es un producto que nosotros queremos decir, la carne no es barata, es un producto que lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, y lo que queremos es que esta sobrecotización que tuvo pueda desinflarse un poco de aquí a fin de año. Viceministro, para nuevamente reiterar sobre este tema y para ser claros, el supermercado negociará con cada proveedor y independientemente al acuerdo que se pueda dar como resultado también del precio que se maneje en el mercado, dará a conocer el ajuste de precio finalmente para el consumidor, lo que va a ir a encontrar en góndola. Esto en cada supermercado, y en donde hoy día el ministerio, en este caso el viceministerio, actúa tal vez de árbitro, pero insistiendo en que se deben de aunar esfuerzos para lograr justamente el objetivo de equilibrar o al menos lograr un precio que sea un poco menor. Asimismo, nosotros estamos como facilitadores, como articuladores, como propiciadores del diálogo entre los sectores productivos, porque ¿qué estaba pasando? Había, hasta si se quiere, decía, no, está caro el precio, que los ganaderos están ganando muy bien. Y un momento en que, después de muchos años de muchas penurias que tuvieron, desde incendios, sequía, hasta inundaciones, ¿verdad? Ellos tuvieron un buen precio, pero también ellos decían, no, nosotros estamos por fin ganando bien, pero el frigorífico es el que también nos paga, y ellos son los que le pasan el precio al supermercado. Y la gente diciendo, pues el supermercado es a quien yo le veo. Entonces, lo que fuimos haciendo fue juntándonos primero por separado con cada una de los integrantes de esta cadena productiva, la ARP, los representantes de la rural, los representantes de la Cámara Paraguaya de la Carne, los representantes de la CAPASU, y después juntarles a ellos para transmitirles que lo que queremos es que, independientemente de que todos ganen en la cadena, lo importante es que el consumidor, el ama de casa, reciba un producto de buena calidad a un precio más razonable, y que eso implicaba hacer esfuerzos, sacrificios, responsabilidad social también, ¿por qué no? Y que nosotros no tenemos por qué transmitirle las internas de quién se pelea con quién, ¿verdad? Sino que el esfuerzo coordinado para llegar con buenos precios. Entonces, así mismo como dijiste, cada semana vamos a observar, y esperemos que el consumidor y el ama de casa pueda ver en su supermercado las ofertas que le ofrecen
los frigoríficos de los productos cárnicos. Entonces, cada semana esperemos que mejoren las ofertas, por una parte, y por otra parte quiero destacar la excelente receptividad del sector privado, porque es un sacrificio que les pedimos a ellos, pero también que eso contribuye a dos cosas: a mejorar el humor social, de aquí a fin de año, ayudar un poco a mejorar la actitud, el espíritu, contribuir sobre todo con la canasta familiar y finalmente contribuir a reducir la inflación que estaba ya a los límites máximos que se esperaba para este año. Entonces, si conseguimos reducir la inflación, mejorar la canasta familiar, que la gente pueda observar un beneficio, va a ayudar también a contribuir al espíritu y al humor social, que era finalmente algo que en economía las expectativas se autorrefuerzan. Si la gente tiene una expectativa favorable, eso ayuda a que mejore la productividad, a que mejore la situación, y por el contrario, si las expectativas son negativas, eso genera un círculo vicioso que contribuye a que aumente más la inflación y el malestar y los precios. Entonces queremos cortar eso empezando por las expectativas, pero que eso se traduzca en mejores precios y en una inflación más controlada. Viceministro, hablaba de algo que consideramos muy importante, algo en un medio también de un escenario bastante complejo en donde estamos atravesando por medidas transitorias también en lo que hace al ajuste que se pueda dar en el mercado, esta inflación que observamos también, que no solamente afecta a Paraguay, sino que a los demás países de la región. Dentro de esto, ¿cada cuánto o al menos tienen la idea de reunirse constantemente para dar seguimiento a este tema que, como bien decía, incide directamente en el ánimo también de la ciudadanía en general? Asimismo, después de la iniciativa que tuvimos en el MIC, dentro del seno del equipo económico y también con apoyo del Banco Central, con sus técnicos, el ministro de Agricultura, con el ministro de Hacienda y sus técnicos, y también nosotros como MIC, fuimos convocados y va a haber de aquí a fin de año una serie de reuniones, no solamente en Hacienda, sino también en Palacio. Se quieren ir anunciando semanalmente buenas noticias relacionadas a un esfuerzo del gobierno y del sector privado, entre otras cosas, para reducir precios. Después, fin de año, se va a inyectar también todo lo que es los aguinaldos, se va a anunciar la fecha. Entonces, queremos trabajar juntos para contener esta inflación, que no quiero decir que es normal, pero en todos los países del mundo eh, lo que se hizo fue un esfuerzo importante por generar condiciones y transferencias a sectores que han sufrido en esta pandemia. Entonces, todos los países se han endeudado, todos los países han aplicado una política donde el Estado ha invertido, y para esa inversión tuvo que endeudarse, tuvo que invertir recursos en la economía, y en todos los países la inflación se ha incrementado. Aquí al lado nomás tenemos más del 50%. Entonces, una vez contenido el problema de la pandemia, que estamos ya de salida, esperamos, la siguiente etapa es recuperar el orden económico, que la inflación no le castigue a los más necesitados, porque los que tenemos un sueldo fijo, estable fin de mes, compramos una cantidad de bienes con ese sueldo, pero lo que observan las amas de casa, y hace poco me dijeron no más solamente amas de casa, sino también los hombres, ¿verdad?, que a veces se encargan de las compras y de administrar el presupuesto, con la misma cantidad de dinero estás comprando menos cosas. Entonces la inflación te está llevando recursos. Entonces tenemos que contener este inicio de inflación, que es muy bajo todavía, menos de un dígito, pero que comparando con la estabilidad que teníamos antes, tenemos que reordenarnos, contener esta escalada de precios y seguir apostando a la recuperación de lo que resta del año y al crecimiento del próximo año. Viceministro, nuevamente, e insistimos en esto, no existirá una lista oficial de cortes populares que presenten un porcentaje, un margen de ajuste de precio a la baja. Esto va a depender de las negociaciones a las que lleguen los supermercados con sus proveedores para finalmente dar a conocer tal vez la oferta de la semana, nos imaginamos, y es a esto a lo que debe estar atento el consumidor final para poder acceder a estos costos diferenciados. Asimismo, cada semana habrá ofertas. Sí, teníamos nosotros una lista que hicimos en forma conjunta con los frigoríficos y los supermercados,
donde en esos cortes los supermercados, por ejemplo, decían, estos son cortes que la gente necesita, ejemplo, el puchero, ejemplo, la carnaza de segunda, la bola de lomo para la milanesa, que son cortes de cocina y algunos cortes de parrilla, como asadito y la costilla, son cortes que ellos van a hacer un esfuerzo adicional en reducir márgenes al mínimo. Pero además de eso, van a haber ofertas semanales en otros productos y esperamos también que producto de un menor pago a los ganaderos, también tengamos precios en general un poco más reducidos. Pero no va a haber una lista oficial, ni no va a haber productos, ni no va a haber control de precios. Sí le pedimos a la gente que premie y destaque a aquellos supermercados, aquellos frigoríficos que evidentemente se nota que están haciendo un esfuerzo. Entonces, el mejor premio es la fidelidad hacia aquellos productos y cortes con los cuales nos sentimos identificados, y el castigo que se puede hacer es denunciar cuando algunos sectores o algunos están abusivamente cobrando muy por encima de los márgenes que pueden ser razonables. Entonces, los propios supermercados y frigoríficos saben que si sus precios son exorbitantes, no solamente no van a vender, sino que no hay luego condiciones en este momento de pagar demasiado por los cortes. Entonces, aquel que abusa un poco también su castigo va a ser que no va a vender. Es importante interpretar esto, viceministro, porque hablamos justamente de la situación que se tiene actualmente, la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, esta situación que se tiene como resultado de tratar de recuperar la economía, situación post-COVID que afecta a los países de la región y por sobre todo también la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía. Sumamos a esto el ánimo de lo que mencionaba de la ciudadanía en general cuando escucha números macro que parecen no traducirse a su bolsillo en la microeconomía de las familias y más aún cuando hablamos del sector cárnico, algo tan sensible porque más que uno espera un asado un fin de semana y cuando ve estos precios, bueno, finalmente termina asustándose y es lo que uno busca, ¿no? Poder acceder a cortes que, si bien tal vez no son cortes premium, por lo menos los cortes populares y que finalmente esto pueda llevarlo a la mesa de la familia, ¿no? Sí, y sobre todo también tenemos que tener la responsabilidad, tanto ustedes que están comunicando como nosotros que estamos como servidores públicos, de evitar cualquier intención populista. O sea, uno puede decir, vamos a sacar una ley que el asado cueste no más de 10.000 guaraníes y la gente va a estar feliz, todos vamos a querer, se puede regalar también, pero no es sostenible. O sea, tenemos que administrar realidades, tenemos que cuidar la economía, y aquellos países que han sucumbido a tentaciones de ser populistas, de algún lado tiene que salir la plata para pagar cuando algo es regalado o no cubre su costo. Y si ese regalo viene por el lado de un subsidio, alguien tiene que pagar el subsidio y tarde o temprano ese subsidio, ese exceso de dinero que no tiene una contraprestación, se traduce o en inflación o en deuda, o peor, deuda más inflación. Entonces vemos países acá al lado nomás altamente endeudados, con dificultades para pagar su deuda, con una altísima inflación. Entonces nosotros siempre queremos ser responsables. A veces puede parecer que no somos tan populistas o tan queridos, ¿verdad? Porque nos decían en la Encarnación, ¿cómo acá al lado la gente no paga luego la luz? O tienen por el combustible tan barato, y en cierta manera están subsidiando. Y nosotros nos mantenemos todavía con una economía de mercado, los precios suben, bajan, van siguiendo la tendencia, pero es una economía mucho más libre y es una economía que en el tiempo, si se permite que el emprendedor y cada uno vaya trabajando y que pueda recibir una retribución a su esfuerzo, y se eliminan las distorsiones de acuerdos de sectores que eventualmente pueden ser poderosos y pueden ponerse en contra del consumidor. Para eso está el gobierno, para controlar a través de la CONACON, para controlar a través de SEDECO, pero no para fijar precios por ley o para establecer que un producto tiene que costar tal valor. Eso es lo que estamos evitando, caer en el populismo. Queremos ser muy responsables, pero entendemos la situación difícil y por eso nos reunimos y les pedimos, les insistimos, y vamos a observar mejores precios
pero producto de la competencia entre la industria y el comercio. Viceministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Valoramos mucho su tiempo, esta entrevista enriquecedora que por sobre todo también busca aclarar la situación. Esperemos tenerlo pronto también aquí en estudio. Sabemos que por compromiso no pudo estar con nosotros hoy. Aprovechamos también la plataforma virtual para acercar estos detalles a la ciudadanía. Y bueno, ¿por qué no más adelante hablar de otros temas también? Muchísimas gracias. Sí, me comprometo, yo tenía que estar con ustedes, lastimosamente una serie de reuniones me impidieron, pero tenemos temas muy interesantes como por ejemplo la ley de bolsas plástico, de bolsas plásticas. Ayer hicimos una conferencia de prensa, estamos trabajando también en temas del acceso a la tecnología, la ley de servicio de confianza, que fue muy mediática, pero que creemos va a generar oportunidades de una integración digital y oportunidades de negocio para los emprendedores.